canté cuando ella En el nacía, momento fue exacto. todo una cosa así, impresionante. Como una hija. Claro, entonces dije, voy a hacer una canción que las abuelas puedan cantar a sus nietas. Y se llama Sol de mi otoño. ¿Y por qué Sol de mi otoño? Porque yo ya estoy en el otoño de mi vida. Y mi nieta me preguntó, ¿y por qué, abuela, vos estás en el otoño de tu vida? Y vos estás en la primavera, ¿no? Cuando seas joven vas a estar en el verano. Yo ya estoy en el otoño y cuando estés en el invierno, y ahí ya me voy a ir. Yo no quiero que vos te mueras, no importa. En algún lugar nos vamos a encontrar en alguna estrella más. Así que, bueno, ahí va, Sol de mi otoño, Ok. entonces. Esta canción que espero que les guste. Espero que no me emocione, porque no. Te vamos a acompañar. Llegaste una mañana en medio de melodías, trayendo serenidad a mi alocada vida. Y en un instante tu llanto se confundió con mi canto. Una mañana de agosto fue testigo del milagro. Eres máxima alegría, el más increíble amor, que me dio un nacimiento, tierno regalo de Dios. Eres máxima alegría, pintas mis días de color, dando sol de mi otoño, eres mi mejor canción. Como quisiera inventar días nuevos para vos y descubras cada tarde una hermosa y nueva flor, que tus ojos brillen siempre en cada nuevo amanecer, y que tu alma sea libre y que siempre hagas el bien. Eres máxima
sea, hermoso, 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 hermoso. Te voy a contar una incidencia. Cuéntame. Cuando lancé el disco Esperanza y Fe, donde justamente lo grabamos acá en este estudio, con invitados, no sé, pues yo te lo invito. En el próximo, pues yo te lo invito. te prometo. Y después lanzo el disco y una persona compra el disco en la presentación y después recibo en el Facebook unas líneas tan lindas que me digo, vos sabés que tu disco, yo lo pongo en el auto, me voy llorando y llorando y llorando y me ayuda a sacar todas las cosas que tengo afuera. Entonces me dice, y me sale más barato que ir al psiquiatra. No, es que la música tiene eso, la música es un aliciente para el alma, la música es una forma de expresión tan pero tan genuina y tan auténtica que te da esa posibilidad de conexión, ¿verdad? A lo mejor estás contando tu historia, pero otra gente se siente identificada con esa misma historia, ya sea de dolor o de amor o de alegría, son muchas las circunstancias y ese es el sentimiento que el músico logra, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hacer un pedacito de una canción también. ¿Vas a cantar ahora, verdad? Ahora voy a cantar, ya que me pediste, ¿verdad? Solamente por eso. favor, quiero que cante, porque Rosel canta súper bien, súper, no sé con cuál cantante, con esa. Les cuento que Rosel canta súper bien, escuchen. Esta música se llama Valientes. Dedicado a todos los niños a los tinaní que fueron a trabajar a esas criaturas indefensas que fueron a defender el país en esta cruenta guerra. Entre siervos y mestizos nace un hijo, piel rojizo, y en sus ojos fulgurantes luce una estrella brillante. Largos años irradiantes, cuando un niño errante a sus hijos bendecidos dejan la tierra su sangre, cerro por la luz brillante. ¡Oh! Niños en las venas peregrinos y en tus manos hoy descansan incendiadas esperanzas. Valientes como una eterna surgente, la tricolor se levanta hacia el sol de un buen mañana. ¡Eso! Decía el marical, nuestros brazos, nuestras vidas a la patria son bebidas con calvarios y fatigas, soldados de pie desafían ser esclavos.